honest with you, I did not understood anything. Y para serles sinceros, no entendí absolutamente nada, even with images, aún con imágenes, even with figures and the explanation, still continue without understand anything. Aún con figuras y las explicaciones y imágenes y seguía sin entender absolutamente nada. Even so, before we're going to be on Daniel chapter 1, verse 8 to 21. Daniel capítulo 1, versículos 8 al 21. So that way you can look for it, para que lo busques. And I still didn't understand anything. No entendía nada. But there is something that I understood. Pero hay algo que sí entendí. The words that the Lord say through an angel to Daniel. Las palabras que Dios le dijo a través de un ángel a Daniel when he was in distress, cuando Daniel estaba perturbado and wanted to understand what all those visions and dreams and prophecies were. Cuando Daniel quería entender qué era el significado de todas las profecías, las visiones y los sueños y todo aquello, y Daniel estaba perturbado y quería entenderlo. Entonces, y esto fue lo que aprendí. This is in Daniel chapter 12, verse 8 to 12. I don't know if it's going to be on the screen, but I can read it. No sé si está en la pantalla, pero te lo voy a leer. This is what I learned. Esto fue lo que aprendí. Daniel 12, 8 al 10. Y yo oí, dice Daniel, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. I hear but did not understand, so I asked, my Lord, what will be the outcome of these things? He said, go on your way, Daniel, for the words are secret and sealed until the time of the end. Many will be purified, cleansed, and refined, but the wicked will act wickedly. None of the wicked will understand, but those who have insight will understand. Y lo que entendí, Daniel, no te preocupes por lo que no entiendes. And what I understood was, Daniel, don't worry about what you don't understand. You continue with your life. Tú continúa con tu vida. And the time will come, Daniel. Y el tiempo va a venir, Daniel. But you be of those who clean themselves. Pero tú sé de los que se limpian a sí mismos. Be of those who are whitening. Sé de los que se limpian. Be of those that are purified. And then you will understand. Y después vas a entender. But the wicked one will still not understand. Pero los impíos no van a entender. And I want to be of those that understand. Y quiero ser de esos que entienden. I want to understand what the Spirit wants to teach us. Quiero ser de los que quiero entender lo que el Espíritu quiere enseñarnos as a church. What the Spirit will teach us as a church through the life of Daniel and his friends. Lo que el Espíritu nos quiere enseñar como una iglesia a través de la vida de Daniel y de sus amigos. So, last week Pastor Tim taught us this already. La semana pasada Pastor Tim nos enseñó esto. Ya, we already saw how these young men ended up in Babylon. Vimos cómo la semana pasada estos jóvenes terminaron en Babilonia. For something that they had no fault or any choice. Por algo que ellos no tuvieron ni culpa ni tuvieron elección tampoco. We saw already this. They were taken captive and they had no choice. Fueron llevados cautivos y ellos no tuvieron elección. They were separated from their families and they had no choice.
Fueron separados de su familia y ellos no tuvieron opción. They were taken from their country and they had no choice. Fueron sacados de su país y ellos no tuvieron opción. They became war trophies and they had no choice. Se convirtieron en trofeos de guerra y no tuvieron opción. They were probably castrated and they had no choice. Fueron probablemente castrados y ellos no tuvieron opción. They were assigned what they had to study and they had no choice. Se les asignó lo que tenían que estudiar y ellos no tuvieron opción. But today, we reached the point where they did have a choice. Pero hoy llegamos a un punto en donde ellos sí tuvieron elección. And I was talking to my wife about this topic y estaba hablando con mi esposa acerca de este punto. And there is something that I learned about this. Y hay algo que aprendí acerca de esto. And it is that we will not be judged by what we have no choice about it. No seremos juzgados por aquello en lo que no tenemos nosotros elección, but by what we choice. Pero sí en lo que sí tenemos opción. So the moment came when Daniel said, and he drew a line and he said, I will never cross this line. Llegó el momento en que Daniel trazó una línea y dijo, esta línea jamás la voy a cruzar. So this is in Daniel chapter 1, verse 8 to 9. So esto está en Daniel capítulo 1, versículo 8 al 9. Y Daniel, dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel determined that he would not defile himself with the king's food or with the wine he drank. So he asked permission from the chief eunuch not to defile himself. God had granted Daniel kindness and compassion from the chief eunuch. Y esto nos lleva al primer punto. This takes us to the first point. Que una conciencia bien informada fue la base para que Daniel tomara esta decisión. The first point is that a well-informed conscience was the basis for Daniel to make this resolution. Una resolución que no fue hecha en el momento. A resolution that was not made at that moment, but long before, pero mucho antes, based on the knowledge of what God has said in His instruction in the law of Moses. Basada en el conocimiento que Daniel tenía de las instrucciones que Dios había dado en la ley de Moisés. Entonces, this is in Leviticus chapter 11. You can read it yourself. Esto está en Levíticos capítulo 11, how God instructed them. Cómo Dios les instruyó en Levíticos 11. And based on what the Babylonians ate. Y basada también en lo que los babilonios comían. Based on what they ate and did before preparing that food. Y basada en el conocimiento que los babilonios hacían antes de preparar la comida que se comían and the wine. And those who knows y los que saben say that according to history, that food that the Babylonians ate, most of it was not kosher. Kosher is the menu or the food that the Jewish eat. Y basada en los que saben, dicen que probablemente la mayoría de la comida que los babilonios comían no era comida kosher. Kosher es la comida o la lista de la comida que los judíos comen. Y todo lo que no está en esa lista es impuro para ellos. And so, based on that knowledge, also he took this decision. Y basada en ese conocimiento, entonces ellos tomaron esta decisión.
And had certainly this food had been offered or dedicated in sacrifices to the gods of Babylon. Y con seguridad esta comida que comían los babilonios había sido ofrecida en sacrificio a los dioses de Babilonia. And what other youth, because there were so many in that group, y lo que para muchos jóvenes que estaban en ese grupo, que eran muchos probablemente, they might think, oh, this is a delicacy. Los jóvenes podrían haber dicho, esta es una delicia. This is what the kings eat. This is the food of the king. Esta es la comida del rey. Esto es lo mejor en la alimentación. This is the best in food. For Daniel, para Daniel, it was something polluted. Para Daniel esto era algo contaminado. For Daniel, it was something abominable. Para Daniel era algo abominable. It was something that would defile him. Era algo que lo desviaría, que lo contaminaría. So, which brings us to the next point, lo que nos lleva al segundo punto, verse 10 to 14, del verso 10 al 14. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, tema mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den a comer legumbres y a comer agua y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Yet he said to Daniel, I fear my lord the king, who assigned your food and drink. What if he sees your faces looking thinner than the other young man your age? You would endanger my life with the king. So Daniel said to the guard whom the chief eunuch had assigned to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please test your servant for 10 days. Let us be given vegetables to eat and water to drink. Then examine our appearance and the appearance of the young men who are eating the king's food, and deal with your servant based on what you see. He agreed with them about this and test them for 10 days. El segundo punto, so the second point, es que los siervos del rey conocían muy bien a su rey, pero Daniel conocía a su Dios. Second point is that the king's servant, they knew very well their king. But Daniel, he knew his God. Los siervos habían visto cómo el rey o lo que el rey les hacía a los que les desobedecían sus órdenes o le contradecían. Now, those servants have seen what the king did to those who disobey his orders or contradict him. Anyone who opposed him did not live to tell the tale. Cualquiera que se le oponía o contradecía a este rey no vivía para contarlo. And what I love about Daniel is his attitude. Y lo que me impresiona y me impacta de Daniel es su actitud. Listen this. He did not demand his right. Daniel no demandó sus derechos. He did not demand that his belief should be respected. Daniel no demandó que sus creencias y su religión fuera respetada. Okay? They did not went on a hunger strike. No fueron en una huelga de hambre.
ellos no se pusieron en huelga de hambre. In a good way. In a respecting way. En una buena forma, en una forma de respeto. Respecting the authority. Respetando la autoridad. Spoke with the authority above him. Habló con la autoridad que estaba por encima de él. Whom, because of his way of acting and conducting himself daily, de quien autoridad, la forma de conducirse y la forma de actuar de Daniel a diario, God had given him grace and mercy before their eyes. Dios les había dado gracia delante de ellos. So Daniel went with the first one. And I like it because it's like the first one gave him Daniel a yes with a no. Es como que veo como que el primero con el que Daniel fue le dio un sí con un no. So many of us would say, okay, I tried, Lord. Y muchos de nosotros diríamos, okay, Dios, lo traté. Daniel did not give up. Daniel no se dio por vencido. So he went with the other one in a lower rank. Entonces Daniel fue con el que estaba en un rango más bajo. Y entonces dice Daniel, so Daniel Daniel sabía that their fear was well-founded. Daniel sabía que el temor, el terror, el pánico, jefes de él estaba bien fundado. So Daniel knew that their fear was not just because they didn't want to obey. No, Daniel knew that Nebuchadnezzar will their head. Daniel sabía que Nabucodonosor les cortaría la cabeza. So Daniel took full responsibility. So entonces Daniel tomó responsabilidad sobre él. It's not that many of us, oh, I don't care what happened to you. I'm not going to do that. No es como muchos de nosotros, no me importa lo que te ocurra a ti. Yo voy a hacer lo que yo creo correcto. No, Daniel cared about them. Daniel le importaban ellos. Entonces, so Daniel took full responsibility. Daniel se hizo responsable de todo, knowing that God had been faithful in his life. Sabiendo que Dios había sido fiel en su vida, even when he was where he was. Aún sabiendo y conociendo en el lugar en donde estaba, en la posición en la que estaba, and having a kingdom mentality, y teniendo una mentalidad de reino, knowing that God was in charge, not Nebuchadnezzar. Sabiendo que quien estaba a cargo era Dios, no Nabucodonosor, so he dared to say, do the test. Do it. Just do the test. Haz la prueba. He dared to say, test us. Only 10 days. Pruébanos 10 días. 10 días. What can happen in 10 days? ¿Qué puede pasar en 10 días? It is in the little thing. Listen this. Es en las pequeñas cosas. In what we do when no one sees us. En lo que hacemos cuando nadie nos ve. When we are only with our conscience. Cuando estamos solos con nuestra conciencia. It is only then when God forms our character. Es ahí en las pequeñas cosas que Dios forma nuestro carácter, which is our essence, is what we are, que es nuestra esencia, es lo que somos. It is what we are. Those small decisions that we believe
This doesn't affect anybody. Es en las pequeñitas cosas que en las que pensamos, esto no le afecta a nadie. This doesn't hurt nobody. Nobody's going to know it. It's only affecting me. And it doesn't even affect me at all. Y aún ni siquiera me afecta a mí. So it is in those little things. Listen what Solomon said. Escucha lo que Salomón dice. Solomon said, the little foxes are the one that spoil the vineyard. And he was not speaking about vineyard. Son las pequeñas zorras las que echan a perder los viñedos. Y no estaba hablando de viñedos. So listen, when you're making decision, it is the little foxes that spoil the vineyard. Son las zorritas pequeñas las que echan a perder todo un viñedo. So those little foxes are those small decisions that you think that are not hurting nobody. Son en esas pequeñas decisiones que tomas a diario las que echan a perder tu carácter. Y es, this takes us to the third point, y es la fidelidad en esas pequeñas cositas, and it is in those little things, que the fidelity in those little and common things that open the doors to the supernatural. Es la fidelidad en lo poco y lo común que nos abre la puerta a lo supernatural. Verse 15 to 20, versos 15 al 20, dice, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. At the end of 10 days, they looked better and healthier than all the young men who were eating the king's food. So the guard continued to remove their food and the wine they were to drink, and gave them vegetable. God gave these 4 young men knowledge and understanding in every kind of literature and wisdom. Daniel also understood visions and dreams and of every kind. At the end of the time that the king had said to present them, the chief eunuch presented them to Nebuchadnezzar. The king interviewed them, and among all of them, no one was found equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they began to attend the king. In every matter of wisdom and understanding, the king consulted them about. He found them 10 times better than all the magicians and mediums in his entire kingdom. Era Dios. It was God. Era Dios obrando e interviniendo de manera milagrosa en la vida de estos muchachos. Ese era un milagro, algo sobrenatural lo que estaba ocurriendo. It was God intervening in a miraculous way in the life of these boys. It was a miracle what they had just experienced. Era un milagro lo que acababan de experimentar. It was something supernatural, era algo supernatural, and we tend to love, we love and are fascinated when we see a divine intervention in our life or in the life of those that surround us. Nos encanta
y nos fascina ver la intervención sobrenatural en la vida nuestra y en la vida de aquellos que nos rodean. Y when the divine intervene in the natural, cuando lo divino interviene en lo natural, when the supernatural intervene in the natural, cuando lo supernatural interviene en lo natural. What do I mean with this? ¿Qué quiero decir con eso? We love that story when Daniel was with the lions. We will study that later. Nos encanta la historia de Daniel sobreviviendo entre medio de los leones. Oh, it's amazing how those three young were in the fiery furnace. Wow. Los tres jóvenes en el foso de los leones sobreviviendo al fuego. Wow. Nos impacta. We get impacted by those. Supernatural, the supernatural intervening in the natural, cuando lo supernatural interviene en lo natural. But if we are observers, pero si somos buenos observadores, we will realize that in most of almost the entire book of Daniel, nos daremos cuenta que en todo la historia del libro de Daniel, we will see, we will realize that God acted in the life of these boys. Nos daremos cuenta que Dios actuó en la vida de estos jóvenes through the common things, que Dios actuó en la vida de ellos a través de las cosas comunes, such as prayer, fasting, things that are within your reach, cosas que están a tu alcance, things like obeying what you do understand, cosas como que obedezcas a lo que sí entiendes. Things like not violating what your conscience tells you. Cosas como obedecer lo que tu conciencia te dice. So Daniel lived as an Israelite in Babylon. Así que Daniel vivió como un israelita en Babilonia and was better than 10 Babylonians put together. Y fue mejor que 10 babilonios juntos. So this tells me so much. Esto me dice muchísimo. In his productivity, he was better than 10 Babylonians put together. En su productividad fue mejor que 10 babilonios. In his contribution to the place where he lived, he was better than 10 Babylonians put together. En su contribución al lugar en donde vivía, fue mejor que 10 babilonios juntos. He had a kingdom mind. Tenía una mentalidad de reino. Everything Daniel did, how he ate, how he eat. Todo lo que Daniel hacía, cómo comía, how he drank, lo que comía, how he responded, how he speak with people, cómo respondía, cómo hablaba con la gente, how he conducted himself on a daily basis, cómo vivía su vida a diario. Daniel did it for the glory of God. Daniel lo hacía para la gloria de Dios. And you know, how do this apply to my life today? ¿Cómo esto aplica a mi vida hoy día? You know, today we do not live in the time of the law like Daniel did. Hoy no vivimos en el tiempo de la ley como Daniel. And listen, and Jesus said this, y Jesús dijo esto. He said that it is not what you eat
that defiles you. No es lo que tú comes lo que te contamina, but whatever comes of your mouth is coming from your heart. Pero lo que sale de tu boca, esto sí te contamina porque viene de adentro de tu corazón. And this is the apostolic counsel to us from Paul. Y este es el consejo de Pablo a nosotros. This is in 1 Corinthians chapter 10. You can read it. It's amazing. It's beautiful how to conduct your life daily. Pablo nos dice cómo debemos de conducirnos diarios. So esto está en 1 Corintios 10, but I'm going to read you just 3 verses from there. Te leeré solo 3 versículos. Verse 23, chapter 10, verse 23, and 31 and 32. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y no seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Everything is permissible, but not everything builds up. So, whatever you eat or drink, or whatever you do, do everything for the glory of God. Give no offense to Jewish or Greeks or to the church of God. Daniel hacía todo para la gloria de Dios. Daniel did everything for the glory of God. And God prospered him. Y Dios lo prosperó. And honor his obedience. Y honró su obediencia. By bringing him to a position of authority. Lo llevó a un puesto de autoridad. And it's quite interesting, the last verse. Y el último versículo es bastante interesante. Verse 21 dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. And Daniel remained there until the first year of King Cyrus. Apparently that verse doesn't say much. Aparentemente ese versículo no dice mucho. But there is so much in just that verse. Pero hay tanto en ese versículo. About 70 years passed by. 70 años habían pasado. 70 años. 70 years. Y es que los emisarios del reino, point number 4, los emisarios del reino son tan estables como el reino al que representan. The emissaries of the kingdom are only as stable as the kingdom they represent. The only thing stable throughout the book of Daniel is Daniel and his 3 friends. Lo único estable en todo el libro de Daniel es Daniel y sus 3 amigos. What do that tells us? ¿Qué es lo que nos dice todo esto? That kingdom will fall. Que reinos van a caer. Empires fall. President change. Imperios caen, reinos caen, presidentes caen. But in the whole book, Daniel remained the same as in the beginning. Pero en todo el libro Daniel permanece siendo el mismo como inició. Maybe older, but the same character. Más anciano, más viejo, pero el mismo carácter. Daniel did not change. Daniel no cambió because he understood his purpose. Porque Daniel entendió su propósito. It's quite interesting that his name was the Lord
my judge, or I am before my judge. Su nombre Daniel significa el Señor es mi juez o estoy frente a mi juez. Daniel lived every single day like he was in front of his judge. Daniel vivió cada día exactamente como de su juez. His name. Así que Daniel vivió su nombre. Daniel lived with a foot in Babylon and another foot in eternity. Daniel vivió su día a día con un pie en Babilonia y el otro pie puesto en la eternidad because he understood it. Porque lo entendió. Now, my question is, have you understand it? Mi pregunta es, ¿para ti lo has entendido? I'll finish with this. That God chose you. Que Dios te eligió. Have you understood that? ¿Entiendes que Dios te eligió? Have you understood that God brought you out of the darkness into His light? His light? ¿Has entendido que Dios te sacó de las tinieblas a su luz? Have you understand that He made you His child and His priest? ¿Has entendido que Él te hizo su hijo y su sacerdote? Have you understood? Have you understand that you are His representant in this earth? ¿Has entendido que eres su representante en esta tierra? So that you can communicate and show His virtues, para que muestre sus virtudes, and that you can bear fruit in the place where you are. Para que lleves fruto en el lugar en donde estás, because it was Him who scattered you, who threw you there as a seed, so you can bear fruit. Fue Él quien te lanzó ahí en el lugar en donde estás para que lleves fruto. It was Him who put you there. Fue Él quien te puso ahí. It was Him who surrounded you of those people that are around you. Fue Él quien te rodeó de la gente que está ahí cerca de ti. So that you can show them who is Him. Para que les muestres quién es Él. And that you can influence them. Para que tú les influencies. ¿Sabes? Algo que me importó hoy día es la influencia que tuvo Daniel. You are an influence to that. And my prayer is, God, I want to be like Daniel, an influencer. Daniel was a true influencer. Daniel sí fue un verdadero influencer. Let's pray. God bless you. Vamos a orar. Father.